Vamos a compartir la palabra. Estamos comenzando una miniserie que la hemos titulado Un clamor con esperanza. Un clamor con esperanza. Y es una selección de algunos salmos que vamos a estar estudiando, compartiendo al menos de aquí hasta fin de año, lo que Dios nos vaya guiando también en eso. Así que en este día he seleccionado, rogando al Señor de que Él use su palabra para hablarnos a todos los que estamos aquí, el Salmo 23. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Salmo 23. He titulado la enseñanza, Señor, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y yo creo que usted se recuerda de esa frase, ¿quién podrá defendernos? ¿No? ¿Se acuerda de eso? Y quiero, con ese título en mente, leer el Salmo 23. Salmo 23. Dice así la palabra del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios por su palabra. Qué maravillosa palabra para este día. Quiero introducir la enseñanza esta mañana haciendo referencia a estos temores que generalmente todos tenemos, y desde niños es muy común que esto suceda, ¿no? Temer a la oscuridad. No sé si a usted le pasó cuando niño. Yo creo que todavía hay algunos adultos que están con espantacuco en la pieza porque no pueden apagar la luz, o otros abren el Salmo 91 para dormir, porque la oscuridad es un tema recurrente en la vida de muchos, como causa de temores, ¿no? ¿Por qué? Porque claramente cuando estamos en la oscuridad, hay mucha oscuridad, total oscuridad, no sabemos por dónde vamos, no logramos percibir siempre cómo salir de ahí, no controlamos la situación cuando estamos en oscuridad, no tenemos en nuestras manos elementos que nos permitan tomar decisiones. En la oscuridad dejamos de ser los capitanes de nuestra vida, porque perdemos el rumbo, no sabemos qué hacer. No somos dueños de nuestro destino cuando estamos en la oscuridad total, y claramente entramos en un terreno totalmente desconocido para todos los seres humanos, cuando hay total oscuridad. Por eso yo creo que todos los que estamos aquí nos podemos identificar con esos sentimientos. Quizás lo has vivido o aún los vives. Cuando hay oscuridad total es difícil resolver, uno entra en una sensación de angustia, etcétera. Y David sabía muy bien lo que eso era en su vida. David lo sabía, porque él vivió momentos tan duros en su vida como aquella oscuridad total donde no sabemos qué hacer. Y él dijo, aunque ande en valles de sombra de muerte, él vivió experiencia en su vida al punto de la sensación de la muerte, una profunda oscuridad en su vida, sin tener elementos para resolver, para avanzar, sin saber qué hacer, como cuando uno está en la oscuridad. Y yo creo que todos los que estamos aquí entendemos un poco de eso, ¿no? En cierta medida hemos vivido. Generalmente el Salmo 23 es utilizado para los tiempos de luto, cuando estamos frente a la muerte, y cuando hablamos de esa oscuridad que no entendemos al otro lado, cuando dicen vamos a ir al otro lado, esa oscuridad, esperando esa luz, como decíamos la semana pasada. Y no cabe duda que para esos momentos el Salmo 23 tiene un significado especial. Pero cuando David está hablando de estos valles oscuros, tenebrosos, está hablando en un aspecto muchísimo más amplio que solamente el momento del luto, sino que está hablando justamente de lo que él ha experimentado en su vida. Momentos difíciles, oscuros, valles de sombra, de muerte. Él estuvo claramente al borde de la muerte, y por eso se nos habla en este texto, y es muy bueno para estos tiempos, cuando tenemos que enfrentar situaciones difíciles. Mateo, cuando cita al profeta Isaías hablando de la venida del Mesías, él tilda esta realidad humana como ese valle de sombra y de muerte. No ese evento que va a suceder después de la muerte, sino la vida misma. En Mateo 4:16
citando al profeta, dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Viendo a Cristo venir sobre sus vidas, la luz de la aurora, dice que este pueblo asentado en tinieblas y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. O sea, cuando Cristo vino a este mundo, justamente vino a traer luz para la desesperanza y la angustia que produce este mundo, que es el valle de la sombra y de la muerte. Por eso, quienes habitamos aquí, en estos valles de oscuridad, necesitamos tanto de la luz de Cristo, tanto de la luz de Cristo, porque hay momentos tan difíciles en la vida. Esta mañana nuestro hermano Guillermo me contaba un tremendo testimonio. Él tiene una nuera que hace 18 años atrás sufrió un grave accidente automovilístico. Su esposo tuvo que frenar de urgencia y ella chocó con el vidrio, se partió la cabeza. Le han hecho a través de estos 18 años 2 grandes operaciones, terribles operaciones. Ella quedó con graves problemas, con una vena que le genera zumbidos en su oído tan dolorosos que ella gritaba del dolor y no podía soportar. Y hace mucho tiempo atrás que se estaba orando por ella y oraba. Y en esos momentos de angustia, de dolor, de oscuridad, de querer morir incluso, es tan difícil, y yo creo que todos para nosotros seguramente situaciones de nuestra vida son tan complejas que lo único que queremos es salir de aquí. Y nos contaba como testimonio justamente esta mañana que ella le habían detectado un tumor, tenía una fístula en el cráneo, imagínense, una fisura en el cráneo que generaba terribles dolores también a nivel de oído con ese zumbido permanente. Pero nuestros hermanos estuvieron orando y orando por años, orando por ella, familia, amigos orando por ella. Y hace unos días, ayer fue, ¿no? Ayer, le hicieron un examen, tuvieron que derivarla del Sotero del Río porque eso pasó tanto tiempo del hospital de un lado para otro hasta que le hicieron un examen y metieron una sonda. Y cuando estaban metiendo la sonda, el médico dijo: ¿qué pasó? No hay nada. Se fue el tumor, se fue todo. Gloria a Dios por eso, ¿no? Y lo tremendo es esto: 18 años en oscuridad, en dolor, en angustia. ¿Cómo enfrentamos la vida cuando las situaciones son así de complejas? Ella, por la gracia y la misericordia de Dios, vio un milagro en su vida. Un tumor se fue. Ese dolor, ese zumbido que le hacía gritar de dolor y angustia. Me decía nuestro hermano hace un rato, decía que ella estaba tan agradecida de Dios porque ahora había silencio. Wow. Así como ella, yo creo que todos nosotros, directa o indirectamente, tenemos testimonio de lo que significa vivir la vida difícil que es este mundo. Difícil. David era uno de ellos. David era un hombre que tuvo que vivir una vida difícil también. No le fue fácil. Él dependía de Dios, pero él fue creyendo en Dios y creciendo en la fe, creciendo en su relación con Dios, y así todo, tener que vivir situaciones muy complejas. Lo que David experimentaba justamente es lo que nosotros experimentamos, una vida lejos de lo ideal, porque este mundo no es el paraíso, aunque queramos intentar formar aquí el paraíso, no lo es ni lo será, hasta que el Señor venga. Este mundo es el valle de oscuridad y de muerte, incluso, como decía David, en presencia de terribles enemigos que le angustiaban, que querían matarlo. David aquí entonces no era un joven inexperto, sin mucho que haber vivido con Dios. A la altura que él escribe el Salmo 23, él era ya un hombre que había vivido muchas dificultades, para llegar a la fe y la confianza que mostraba en las escrituras del Salmo 23. Probablemente nuestros escritos hoy día serían: Señor, no sé qué hacer con esto. Pero a esta altura en la vida de David, él era un hombre ya experimentado en quebranto, pero también desarrollado en su fe, en esa experiencia con Dios que le hacía ver la vida, este mismo valle de sombra de muerte, con una mirada diferente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros? Ahí viene una pregunta para nosotros. ¿Cómo podemos compartir esa misma fe y confianza que David tenía? Yo creo que el Salmo 23 nos va a enseñar cómo responder bien a esa pregunta. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Quién podrá ayudarme? ¿Cómo lo hago?
¿Cómo estar seguro? ¿Cómo estar tan seguro como estaba David de que el Señor estaba con él? Porque todos sabemos técnicamente de que el Señor está con nosotros. Pero en esos momentos del valle de sombra y de muerte, no siempre lo percibimos tan cerca. No siempre lo experimentamos como creo que David lo experimentó cuando él escribió este salmo. Por eso, en primer lugar, tenemos que entender cómo es que David está tomando esta idea del pastor, de que el Señor está con él. Porque la tendencia que nosotros tenemos al interpretar este texto es decir, bueno, él era un pastor, entonces está usando esta analogía para explicar lo del pastorado con su propia vida, su propia forma de vivir, ¿no? Su profesión, digámoslo, ¿no? Él era un pastor de ovejas. Pero la verdad es que no es así. No es que él está usando su propia experiencia. Cuando David está diciendo esto de que el Señor es su pastor, él no está expresándolo desde su experiencia como pastor, sino que él está citando las propias escrituras. Porque David no fue el primero que dijo que Jehová era su pastor. El primero en las escrituras que cita esta relación con Dios como Dios el pastor nuestro fue Jacob, aquel que estudiamos tiempo atrás. Jacob fue el primero que dijo, el Señor es mi pastor. Entonces David, cuando escribe el Salmo 23, él está diciendo, déjenme contarles cómo es que yo logré experimentar lo que Jacob decía en mi propia vida. Cómo logré vivir y experimentar la verdad y el poder que está en saber y experimentar de cerca que Dios está con nosotros. Que Dios está con nosotros, porque hay momentos en la vida donde lo vamos a necesitar, ¿o no? Y yo creo que todos los días, ¿no? Todos los días. En Génesis 48, y lo cito rápidamente, versos 15 y 16, José, cuando Jacob estaba dando la bendición a José, dice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene. Nuestra versión Valera está traduciendo como el sostenedor, como aquel que me mantiene. Pero la palabra que está ahí en el texto, en el hebreo, y otras traducciones lo hacen mejor, dice, el Dios que ha sido mi pastor, aquel que me ha apacentado, aquel que me ha sostenido, aquel que me ha cuidado. Ese es mi Dios. ¿Y quién era Jacob? Jacob era un hombre muy complejo, ¿no? Cuando lo estudiamos lo vimos. Él era un hombre que también anduvo en valles oscuros, moralmente hablando, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, físicamente hablando. Él estuvo en una vida difícil, compleja, criado en una familia donde el padre y la madre favorecían a uno y otro hijo, una familia dividida, una familia disfuncional. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la familia de Jacob y la vida de José? Isaac amó a Esaú, Rebeca amó a Jacob. Con su madre conspiraron para engañar a su padre, lo engañaron para robar la primogenitura de su hermano, engañar a su padre. También él mismo experimentó el engaño cuando su tío Labán lo engañó y terminó casado con Lea y no con Raquel. ¿Se acuerdan de ese evento? Él vivió una vida oscura, compleja, un valle de sombra y de muerte. No fue un mundo ideal, un mundo muy difícil. Conoció el miedo, conoció la soledad. Pero Dios, hermanos, a pesar de cómo él era, por su gracia lo sostuvo, lo apacentó, lo pastoreó, a pesar de lo malo que era, a pesar de cómo él era. Y qué tremendo que incluso Dios se presentó con él y luchó con él, cuerpo a cuerpo, y lo hirió en la cadera. Luchó y uno esperaría que a esa altura de encontrarse con Dios y luchar y ser vencido por Dios, él cambiara. No, las cosas siguieron. Siguió siendo un hombre complejo, moralmente hablando, espiritualmente hablando, porque él no había cambiado totalmente. Él vivió una vida difícil en un valle de sombra y de muerte. Jacob luchó con Dios, Jacob luchó con los hombres, pero al final de su vida, hermanos, al final de la vida, él miró hacia atrás y reconoció al Señor como su pastor. Porque aunque se equivocó 1000 veces, aunque falló 1000 veces, aunque tomó malas decisiones, en los momentos difíciles de sufrimiento, Dios estuvo con él. Dios estuvo con él, como ha estado con nosotros, los que somos difíciles. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? David, entonces,
no solamente está citando esta idea, sino que también muestra y nos está diciendo, yo también he participado de las mismas experiencias de Jacob, vagando en la oscuridad, viviendo en un momento difícil, cuando la economía no funciona, cuando el matrimonio no funciona, cuando nada funciona, se ve oscura la cosa, ¿no? Cuando el diagnóstico es terrible, se ve oscuro, oscuro. ¿No le ha pasado a usted? A mí me ha pasado muchas veces en la vida. Se ve oscuro. Por eso este texto es tan maravilloso y esperanzador para los cristianos. Cuando John Wesley estaba moribundo, tremendo predicador, hombre de Dios que expandió el evangelio de una manera tremenda, ¿no? En Inglaterra, y fue el precursor justamente de la mayoría de las misiones hacia América. John Wesley, padre del metodismo, como lo conocemos, ¿no? La historia cuenta en sus biografías, y los historiadores cuentan que cuando él estaba en la cama a punto de morir, en los últimos momentos, sufriendo, en los últimos momentos porque estaba enfermo, vinieron sus amigos a su alrededor, hombres seguramente, mujeres cristianos, llenos de palabra, a ministrarle, ¿no? A ministrarle la palabra para alentarnos en los momentos más difíciles, como por ejemplo enfrentar la muerte, directamente morir. Y la historia cuenta que Wesley se sienta en la cama y con especial pasión les dice, sí, hablando de todas las promesas que ellos les decían, porque le vinieron a predicar, pues estaba muriendo. Y él dijo, sí, todas esas promesas son ciertas, dijo. Pero lo mejor de todo es que Dios está conmigo. Porque la realidad de la presencia de Dios es algo que los cristianos podemos disfrutar y que nadie más en este planeta puede vivir. Y usted tiene que aferrarse a esa verdad. Tiene que aferrarse. Esa es la clave que David da en este texto. Porque el centro, como un quiasmo en el centro de este texto, hay una verdad tremenda. Aunque esté en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y eso es tan importante. ¿Te das cuenta, hermanos, cómo el Señor te pastorea? ¿Cómo Él te pastorea y cuándo te pastorea y dónde te pastorea? Él te pastorea en todo lugar, en todo momento y plenamente con su presencia. Él está ahí, a pesar de que nosotros no lo percibamos, hermanos. A pesar de eso. Y si Dios es capaz de pastorearnos en el valle más oscuro como la muerte misma, sin duda para Él no es ningún problema pastorearnos en toda la vida. Si Él puede pastorearte en la muerte y sacarte de la muerte, Él puede pastorearte en la vida, porque Él es todopoderoso. Su presencia y su poder, hermanos, debieran bastar en nuestro corazón para mantenernos agarrados a Él. Mantenernos agarrados a Él. Porque a veces tendemos a agarrarnos a otras cosas. En un momento difícil, de angustia, las palabras de una persona que te dice que te va a ayudar a solucionar el problema, tú te agarras de eso. Uy, de repente falla. No, otra persona te dice, no, yo te voy a ser fiel toda la vida. Y te falló. Tus papás te dijeron, siempre voy a ayudarte. Y no te ayudaron. ¿Les ha pasado? ¿O pasan las películas nomás? Nos pasa. Nos pasa. Incluso, hermanos, por eso es tan importante este texto, porque el centro del mensaje que él está diciendo frente a la oscuridad de la muerte, nos enseña que este temor, de hecho, es el temor más grande que tienen los seres humanos, el temor a morir. Si tú le preguntas a cualquier persona cuál es el temor más grande que ellos tienen, es morir, la muerte, no saber qué pasa. Ese es el temor más grande y la Escritura lo muestra, que los hombres están esclavos por temor de la muerte. Y aquí el salmista nos está enseñando que si nosotros aprendemos en nuestro corazón, se nos revela que Dios nos puede liberar del temor de la muerte, que es el más grande de los temores. Todos los demás temores van a caer, porque son menores. Todos los demás. Sobre todo si entendemos que el Señor está con nosotros. Y por eso tenemos que estar seguros, hermanos, que si Él puede pastorearnos en la muerte, el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días de nuestra vida, porque Él está con nosotros, hermano. Romanos 8, 38 al 39 dice, por lo cual estoy seguro, el apóstol Pablo ya tenía eso enraizado, la presencia de Dios en su vida. Dios está conmigo, ese Salmo 23 lo tenía metido en su corazón. Y dice, por lo cual estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente. Hermano, lo que está pasando hoy día, ni lo que va a venir, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos de este temor? Esa es la pregunta que quiero intentar responder esta mañana. ¿Cómo cortar de raíz el poder que alimenta nuestros temores menores? Porque tenemos otros temores. Temor a la falta, temor a que me vaya bien o me vaya mal en lo que estoy emprendiendo, temores al cuco. Hay algunos por ahí que le tienen miedo al cuco. Y hay que vivirlo para entender lo que es eso, ¿no? ¿Cómo podemos librarnos? La respuesta, según David, es saber, no solo aquí, sino en lo más profundo de nuestro corazón, que el Señor está con nosotros. Y aunque parece un sermón tan simple, aunque parece una verdad tan conocida, la experiencia de eso no es algo que se desarrolla así. La realidad de su presencia. Y por eso, hermanos, comprender que el pastor de los pastores está con nosotros todos los días y hasta el fin de los tiempos es la esperanza más grande que tenemos los hijos del Señor en este valle de sombra y de muerte. Por eso quiero volver a leer el verso 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué hermosa esa figura, porque el cayado es el elemento que tienen los pastores de ovejas, ¿cierto? Para trabajar con las ovejas, ejecutar ciertas funciones, por ejemplo, dirigirlas con el palito, moviéndolas para allá, para traerlas, disciplinarlas también cuando requieren. Yo me voy a comprar uno de esos. Ando buscando por internet, en China creo que son más baratos. Voy a buscar uno porque a veces hace falta, ¿no? Un buen palo, ¿no? No, son bromas. O sea, el cayado tiene esta idea de poder dirigir, de trabajar con las personas, pero también la vara. Por eso habla de la vara y el cayado. O la vara es un garrote, ya es un palo más grande como el que la señora usa para golpear al caballero. Y que esta vara cuelga en un cinturón, dice, estuve leyendo, investigando. ¿Y cuál es la idea del garrote? Para defender a las ovejas de los agresores. Un garrote para defenderla de los agresores. Y por eso David usaba esto. Dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tu vara me guía, me enseña por dónde ir. Y tú, Señor, con tu garrote me defiendes de los enemigos. Ese es el Dios que tenemos. No es cualquiera. No es un hijo de hombre para mentir. Es Dios, el Dios de los cielos. Por eso el Señor nos va enseñando. A veces la cosa se ve tan oscura que salimos corriendo, en vez de seguir confiando. Y arrancamos. David había experimentado muchas veces la presencia de Dios en su vida, muchas veces. Como pastor, Dios lo salvó muchas veces, Dios lo protegió muchas veces. Sin embargo, él tenía que tener encuentros cada vez más profundos para que esto fuera una verdad en su corazón. Yo creo, y es muy probable, que la mayoría de todos nosotros hemos tenido hermosas experiencias con Dios. Hemos experimentado la presencia de Dios en nuestras vidas. Hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Pero de repente viene algo nuevo, difícil, complejo en la vida y estamos otra vez asustados. Dios nos está enseñando justamente que en estos momentos difíciles es donde vamos a ir experimentando cada vez más profundamente esa presencia maravillosa de Dios en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesús justamente hizo este acercamiento tan hermoso de traer al Señor más cerca nuestro. Él es el Dios encarnado. Él habitó entre nosotros para mostrarnos. Él dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas.
En Hebreos 13, 20, 21 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Qué tremendo, como Dios obra en nosotros, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y termina la narrativa en Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. El Señor seguirá siendo nuestro pastor por toda la eternidad. Los pastores humanos pasamos y claramente no damos la talla, pero el pastor de los pastores, Él sí da la talla. Y usted y yo tenemos que cada día aprender a aferrarnos a ese pastor que da la vida y que está contigo también en los momentos de valles, de sombras y de muerte. Los cristianos del Nuevo Testamento, hermanos, se regocijaban de conocer a Cristo como el pastor, se regocijaban. Y qué tremendo, porque ese pastor tomó el lugar de una oveja para morir por ellos, sacrificarse por ellos, y llegó a ser ese cordero aceptado por el Padre para este tremendo sacrificio que se pagó en la cruz. ¿Para qué? Para que tuviéramos paz, con Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Él vino justamente a traernos paz. Y paz no solamente intelectual, una paz experiencial, que vivamos la paz de Dios, que sea algo real en nosotros. Y eso es progresivo en la medida que crecemos en nuestra relación con el Señor. Y por eso Cristo vino a eliminar la base del problema del temor, la muerte. Si todos los seres humanos lo que más temen es la muerte, Cristo venció la muerte. Él vino a resolver el problema de base. Y que resolviendo ese problema de base, caminando en esta vida, aprendiéramos a confiar de que si Él resolvió el problema más grande que nosotros teníamos, el temor de la muerte, aprendiéramos a confiar en Él en los otros problemas de esta vida. Aprendiéramos, creciéramos en eso. Aunque la muerte tiene todavía la posibilidad de echarnos mano, ¿cierto? De agarrarnos. De repente usted va a ir caminando y la pelada lo va a agarrar, como dicen por ahí, y se lo va a llevar. Como también lo tuvo con Cristo. Cristo murió. Pero lo maravilloso es como la muerte no pudo retener a Cristo, tampoco nos puede retener a nosotros. Cristo venció la muerte. Aún estamos enfrentando al último enemigo, pero está vencido. Por eso, con esa esperanza, cuando pensemos en ello, tenemos que temblar y agradecer de que Dios la haya vencido. Porque si Cristo venció la muerte, nosotros también vencimos con Él. Hermano, ¿y por qué repito esta idea de la muerte? Porque el Salmo lo está poniendo como central. Si Él venció la muerte, va a vencer toda circunstancia de tu vida. Toda. Si es capaz de vencer la muerte, hermano. Entonces, ¿qué nos está diciendo este Salmo? Que aunque tengamos que andar por este valle de sombra y de muerte, que a veces nos puede parecer deshabitado, desolador, un mundo terrible, tenemos que reforzar en nuestro corazón que Él va a usar su vara y su callado en esos momentos. El Señor no te saca de ahí de inmediato. El Señor usa su vara y su callado para infundirte aliento en esos momentos. Vuelvo a repetir. La vara y el callado de Cristo son su cruz y su palabra. La vara es el garrote con que venció la muerte, venció a los enemigos, el peor enemigo que teníamos, hermanos. Pero su callado es su palabra. ¿Qué hace su palabra? Nos guía en este valle de sombra y de muerte. No sé si usted recuerda esa metáfora que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque es la luz que te guía en la oscuridad, en ese valle de sombra y de muerte. El Señor con su callado te defiende de los enemigos y con su vara te guía. No estás solo, no estás abandonado en la oscuridad, no estás abandonado en tus problemas. El Señor está contigo. Qué hermoso, porque con la vara Él entró en combate con Satanás y lo venció. Venció la muerte, la venció. Y qué lindo es saber que ese mismo Dios nos está guiando todos los días,
Cuando tú lees su palabra, te levantas en la mañana, haces tu devocional, lees la escritura sistemáticamente, escuchas sermones. Cuando alguien viene y te da una palabra, te aconseja la palabra del Señor, está todo el tiempo la vara de Dios ahí al lado tuyo, corrigiéndote, animándote, trayéndote hacia Él, todo el rato en el valle. Porque nosotros nos perdemos, hermano, nos perdemos. Y por eso es tan necesario congregarse también, congregarse fielmente, porque una vez más la vara nos dirige. Porque somos ovejitas, hermanos, somos ovejitas. Algunos son medios carneros, pero eso en otras iglesias, gracias al Señor, en esta iglesia son puras ovejitas tiernas, tan sumisas. Amén. Llamando las cosas que no son, como somos gente de fe. Hermanos, entonces, si para David la vara y el cayado fueron suficientes para dejar de temer a la muerte, hermanos, para nosotros también debieran ser suficientes. Si la vara y el cayado son suficientes para andar en el valle de sombra para David, para nosotros también son suficientes. Saber que Él está ahí con su vara y su cayado todo el tiempo. Dios está con nosotros con su vara y su cayado. Su vara para defendernos y su cayado para guiarnos. ¿No le causa paz eso? ¿No le causa alegría saber eso? Wow, a mí me causa mucho gozo, porque yo tengo la tendencia a perderme. Si el Señor no tuviera su vara, si el Señor no tuviera su cayado, yo me extravío. Qué bueno que es Dios que está ahí conmigo como está contigo, hermano y hermana. Entonces, frente a la muerte, frente a los momentos difíciles, estas palabras tienen que estar grabadas en nuestro corazón, grabadas. Recuerdo hace un año, creo que un año, un poco más atrás, hicimos un concurso aquí en la iglesia de memorización, y una de las memorizaciones era el Salmo 23, y aquí se ganaron unos premios algunos que citaron el Salmo 23 de memoria. Sería un texto tan necesario saber de memoria para todos nosotros, como muchos otros textos. A mí me encanta Romanos 8, 31, 32 y después 38, 39. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si Él venció la muerte por medio de Cristo, ¿no crees que puede vencer todas las circunstancias de la vida y darnos lo que necesitamos? Claro que sí. Ese es el desafío que está haciendo Pablo en estas preguntas. Usa esta retórica desafiando a los creyentes y diciéndonos, si Dios está contigo en la muerte y vence la muerte, ¿no puede juntamente con eso darte todas las cosas de la vida? ¿Lo que necesitamos para vivir? Claro que sí. Y por eso el apóstol Pablo, en el verso más adelante, en el 38 y el 39, dice, por lo cual estoy seguro. Y fíjense, seguridad no viene de las emociones, seguridad viene de convicciones. Cuando alguien está seguro no es basado en sus emociones, porque las emociones suben y bajan, ¿no? Algunos cantan eso. Yo tengo una cosita, que sus emociones, hermano. Sí, qué tremendo, porque somos así. Un día en la mañana estamos felices, contentos porque nos dieron una buena noticia, y en la tarde nos queremos morir porque nos dieron una mala. El Señor justamente está haciéndonos crecer para que entendamos que este valle es así, de sombra y de muerte, no es plano, liso, iluminado, es oscuro y con muchos baches. Por eso necesitamos su vara y su cayado. ¿Se da cuenta? Aquel que no busca su cayado, que no obedece a su cayado, se va a tropezar 1000 veces y va a sufrir mucho. El Señor quiere evitarnos muchos de los sufrimientos. Por eso agrega, ¿cierto?, que ni la vida ni la muerte, nada nos va a separar del amor del Señor. Hermanos, de verdad, honestamente, entre ustedes y yo, de aquí no sale, salvo por la grabación, yo no me puedo imaginar a alguien viviendo la vida sin esto. Si alguien quiere intentar vivir la vida sin la vara y el cayado, wow, no me lo puedo imaginar. Qué difícil. Imposible. 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 Y por eso Pablo está diciendo, si el Señor Dios Todopoderoso te amó tanto como para enviar a su propio Hijo a morir en la cruz, ¿cómo va a ser que no te va a ayudar en lo demás? Por lo tanto, hermanos, todo lo que me pasa en la vida debo verlo a la luz de esto.
porque el Señor está ahí en control. A pesar de que ciertos temores se hacen realidades profundas, lo experimentamos desgarradoramente a veces en la vida. Desgarradoramente, a pesar de que podemos sentir que la vida se está destruyendo, el Señor está ahí y va a sacarte de ahí, porque el Señor lo hace. El Señor a veces pareciera que escondiera el rostro, ¿cierto? ¿No les ha pasado en la vida? Que a veces han orado y como que no escucha, como que no escuchara. A pesar de que a veces podemos tener el corazón roto, hermanos, a pesar de que eso lo estamos viendo, tenemos que volver a preguntarnos, si el Señor mandó a su Hijo a morir por mí, ¿no me va a dar todas las cosas? ¿No va a estar conmigo? Tengo que volver a preguntármelo, porque se me olvida. El Señor está ahí, hermanos, y Él es fiel a su propia palabra. A pesar de que seamos impotentes por nuestro propio pecado, el Señor está ahí. A pesar de que fallamos y le bofeteamos su rostro con nuestros propios pecados, el Señor está ahí. El Señor está ahí. Por eso, hermanos, la muerte de Cristo tiene que ser esa vara, el garrote que rompe el cuello con la muerte. Le rompe el cuello a la muerte y le rompe el cuello a todas las dificultades. Y su callado, su palabra, va a ser aquella que nos va a sujetar en nuestro corazón y en nuestras emociones todos los días de nuestra vida. Para siempre, hermano, hasta que Él venga. Cuando ya la muerte y todas las circunstancias pasen, ya eso no va a ser necesario. Vamos a estar viéndole cara a cara. Y por eso, frente a este centro del mensaje del Salmo 23, que Él venció la muerte y que en ese momento de angustia, de morir, el Señor estaba con Él, Él plantea 5 aspectos adicionales que serían menores, que se derivan de esta profundidad. Que si el Señor estuvo en el valle de la sombra y de la muerte con Él, también va a estar en otras 5 grandes afirmaciones, importantes también para nosotros, que son el resto del texto. Por ejemplo, provisión. ¿Cuántos necesitan provisión? Todos necesitamos recursos, ¿no? Entonces, si el Señor es mi pastor, va a suplir mis necesidades. Y lo dice el verso 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero hermanos, ese concepto, nada me faltará, se deriva, hermanos, como algo menor de lo más relevante, la muerte. El Señor venció la muerte. Por lo tanto, si venció la muerte, el Señor también va a ser tu pastor respecto a tus necesidades. Nada te faltará, nada te faltará. Eso es lo que afirmaba David, porque es la promesa de Dios. Dios cumple. Cuando él dice aquí la palabra nada me faltará, está citando justamente también a lo que Moisés decía en Deuteronomio 2:7. Hablando de la bendición, cuando Dios sostuvo al pueblo de Israel en el desierto. Cita Deuteronomio 2:7. Y en ese texto se muestra cómo Dios, el pastor de Israel, estuvo con Israel durante 40 años en el desierto. Les pregunto, hermanos, ustedes que han leído la palabra del Señor profundamente, ¿les faltó algo a ese pueblo? Nada. ¿Tuvieron que ir a comprar ropa? No, porque nada se les desgastó. En el desierto, un desierto terrible, nada le faltó. Claro, ellos estaban asustados, vamos por el desierto, no hay que comer. Claro, el Señor quería probar su propio corazón. Y cuando ya no daban más, el Señor venía y les mandaba pajaritos con alimento. Y caía maná del cielo. Y se rompía una peña y salía agua. ¿Y por qué Dios no lo hizo antes? ¿Por qué Dios no les mandó con mercadería? ¿Por qué no les mandó unos estanques cisternas con agua? Porque el Señor no quiere hacer eso. El Señor quiere que experimentes que el Señor está contigo. Porque si tuvieras todas las cosas no lo experimentarías de la misma manera. Lo estamos viendo. Porque en esos momentos donde tú experimentas que el Señor está contigo, de una manera que nadie te lo va a quitar. No es intelectual solamente. Lo vives en tu propio corazón. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! David confiaba, hermanos, porque él entendía que su Dios, su Señor, era un Dios fiel, un Dios con un carácter inmaculado y no movible, era inconmovible, siempre el mismo. No es como nosotros, hermanos. Dios no cambia. Dios siempre está ahí.
Y qué tremendo, porque nos muestra este texto que a Él le importan sus ovejas. ¿Cierto? Le importan sus ovejas. Y además, las conoce. Las conoce. Jesús lo dijo. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y agrega, verso 14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Qué hermoso. Este pastor no solamente, hermano, da la vida por ti, sino que te conoce. Y Él sabe dónde te aprieta el zapato. Por eso también no te tienta y no te prueba más allá de lo que puedas resistir. Pero lo hace justamente para que experimentes esa realidad tan grande que el Señor está contigo. Como lo experimentó David. ¡Wow! Por eso David decía, si al Señor le importó librarme de la muerte, le importa cuidarme en la vida. Esa es la reflexión que David está haciendo en el Salmo 23. Y puede ser que te pase a lo mejor lo que le pasaba a los discípulos. ¿Se acuerdan ese relato de la tormenta? Los discípulos en el barco y todos pensaban que se iban a morir. En Marcos 4:38 muestra, ¿no? Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, durmiendo. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Yo creo que a lo mejor esas cosas nos salen a veces del corazón. Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo? Aquí es donde el Señor viene a sus vidas, en el caso de los discípulos, y también los reprende. Reprende a la tempestad y los reprende a ellos. Entonces, además de saber que Él le importa tu vida, que Él está contigo, Él te conoce. Él sí te conoce. Nadie más te conoce como Él te conoce. Podemos engañar a todos, más a Él no. Podemos decirle a las personas cuánta fe tenemos, pero Él sabe cuánta tienes. Podemos decirle a los demás lo que harías por Él, pero Él sabe lo que vas a hacer por Él. Podríamos decirle a todo el mundo lo que le prometemos a Dios, pero Dios sabe lo que vas a cumplir, porque Él te conoce. Podemos prometer el oro y el moro, como dicen por ahí, pero el Señor sabe cuánto vamos a dar. Y a pesar de todo eso, nos ama y está con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Eso es una cosa que en mi caso, y yo espero que en tu caso también, me hace descansar. Me hace vivir feliz. Entonces, si el Señor está en la muerte y nos salva de la muerte, por supuesto que el Señor suplirá. Segundo aspecto, restauraciones. Si el Señor es mi pastor, me restaurará cuando caiga. El verso 3 dice, confortará mi alma. Esta ilustración está ampliando esta idea de delicados pastos junto a aguas de reposo, ¿cierto? Y aquí es más solamente esta idea de sentirme bien. Es perdonarme. Es sentirme bien con Él, estar en paz con Él. Es una continua y prolongada misericordia y gracia sobre nuestras vidas. Su gracia es para siempre, con nosotros los pecadores. Este mismo David necesitaba experimentar eso. Él fue un hombre que erró mucho en la vida, pecó mucho, usted lo sabe, lo ha leído, ¿no? Y el Salmo 25, 6, 7 dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias. Él era un hombre que la había vivido. Y ante otra caída, él volvía a decirle, Señor, por favor, acuérdate de tu misericordia conmigo. Acuérdate. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes, por favor, Señor. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Cuando Satanás intente recordarte tu pasado, un pastor por ahí, predicador, decía, recuérdale a él su futuro. Toma. Pero cuando él te recuerde tu pasado, viene el Señor a confortar tu alma, porque Él te ha perdonado. Él te ha perdonado. El Señor restaura nuestra vida, la conforta justamente con el perdón y nos refuerza en nuestro corazón todo el tiempo las certezas de su gracia maravillosa. Porque el Señor va en búsqueda de los pecadores. Va en búsqueda de los pecadores. No los suelta, no los deja. Él, si pierde una, la va a ir a buscar. Así nos muestra el texto en Lucas 15, ¿cierto? Si se le pierde una, va a ir por ella, la va a agarrar
y la va a traer. Por eso David estaba tan confiado. Si el Señor es mi pastor, me libra de la muerte. Si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si el Señor es mi pastor, Él me restaurará. ¡Qué promesa más hermosa! Tercer punto, nos da dirección, nueva dirección. Cuando estamos perdidos, nos dice, para acá, vuélvase, retroceda, ahora avance para allá, porque estamos en la oscuridad. Verso 3 dice, me guiará por sendas de justicia. ¿Pero por qué? Por amor de su nombre, por amor a su propio nombre, porque Él dijo, te voy a amar por siempre, y te voy a amar por siempre, y no voy a quedar mal con todos. Te voy a amar por siempre. La mayor parte de esta enseñanza, hermano, esta enseñanza tan especial que estamos viendo hoy día, del Salmo 23, es esto, que el Señor también nos va a guiar hacia la justicia, a hacer las cosas bien. ¿Y va a usar qué cosa? Su vara y su cayado. Te va a defender de los enemigos y te va con el palito a enseñar, corregir, instruir, volver a ordenar por los caminos. ¿Por qué? Por amor de su nombre. Él tiene una ambición tremenda. Hay una canción de mi época antigua, Secret Ambition, Secreta Ambición, Michael Smith. Y justamente esa ambición secreta que el Señor tenía de venir a este mundo, esa secreta ambición que nadie le contó, que a nadie se la reveló, y Él vino justamente a cumplir sus promesas por amor de su propio nombre, a morir por nosotros los pecadores. Esa ambición Él no renuncia. Él es un ambicioso de cumplir su palabra. Él tiene una secreta y profunda ambición de ser fiel a sí mismo. Y porque Él es fiel a sí mismo, es fiel a nosotros. No te olvides de eso, porque esa gracia de dirigir tu vida es gratuita. El Señor te está dirigiendo porque te ama. Si no, te deja. Es como una madre que ve a su hijo golpearse 1000 veces y va otra vez y ven para acá y está ahí, le ayuda porque lo ama. Lo ama, a pesar de que es un zángano, pero lo ama. Hay mamás así, ¿no? Nuestro Dios nos ama a pesar de cómo somos. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque Dios mezcla la gracia del perdón y restauración con la gracia de dirigirnos. Hay gente que dice, no, gracias Dios porque me perdonaste, pero no quieren que lo dirija. No, la gracia de Dios se manifiesta en las dos cosas. Que me perdona, me para y me dice por dónde ir. Algunos quieren la mitad nomás, quieren seguir haciendo lo que quieren. No, el Señor nos da las dos gracias, de perdonarnos y dirigirnos. Entonces, no te engañes, hermanos, que el Señor se va a contentar solamente con perdonarte sin transformación. Porque el Señor no va a renunciar a transformarte. Te perdona para transformarte. Dios no va a renunciar porque el Señor tiene esa ambición secreta también de transformarnos. Y por eso Dios utiliza justamente este valle de sombra y de muerte muchas veces para mostrarnos que Él quiere ser el Señor de nuestras vidas, aquel que nos guía. 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió para que los que viven, ¿cuántos están vivos aquí? ¿Están vivos? Ok, si usted cree en Jesús, escuche este texto. Que Él murió para que los que viven, como los que estamos aquí, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y a veces yo creo que nos falta entender esa parte. Que el Señor nos perdonó para ser el Señor de nuestras vidas. Y si a veces te tiende una mano, es para pararte, para que ya desempolvarte un poco porque estás muy golpeado, pero luego te dice, camine por aquí, cambie. Si no, ¿qué va a pasar? En la oscuridad, ¿qué vuelve a pasar? Te vas a volver a caer. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Hasta que entendamos que la vara y el cayado te están infundiendo aliento, pero también dirección. Amén. El Salmo 23 es precioso. Cuarto, ya estoy casi terminando, como a las 2 terminamos. No, son bromas. Protección. Si el Señor estuvo conmigo en la muerte, el Señor es mi pastor, pero también me sorprenderá con su gracia. Verso 5, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Qué tremendo.
Porque Él nos muestra entonces justamente esta idea de que en presencia de mis angustiadores, Él está conmigo y me salva. ¿Se imagina esta escena? El pastor con su oveja y los lobos y todos los animales tratando de matarlos, así, tratando de comerlos. Y el pastor con el garrote. Y las ovejas preguntándose, mirando al pastor así, sálvanos. ¿Por qué estamos aquí? Qué tremendo, porque el Señor justamente nos pone en esos momentos para que veamos cómo Él nos salva. Él podría evitar todos los caminos que camináramos sin lobos. No, Él nos hace pasar por los lobos, en presencia de sus angustiadores. Nos hace pasar ahí, para que estemos con Él y veamos, como cuando les citaban antes el caso de los discípulos en la barca. Él podría no haber tenido tormenta y haber hecho parar la tormenta antes del suceso, pero no. En medio de lo que les angustiaba, Él estaba ahí. Y en medio de la angustia, Él ejecuta su poder. ¿Qué es lo que hizo el Señor? 2 reprensiones. ¿Cuál fue? Primero a la tormenta, que le dijo, calla y enmudece. ¿Qué pasó con la tormenta? Se cayó. ¿Y cuál fue el segundo? ¿Por qué estáis amedrentados? Porque tienen temor. ¿Por qué tienen temor? ¿Cómo no tenéis fe? Fíjense, es como si nos dijera, yo no soy confiable para ti en esta tormenta. Yo no soy confiable para ti en esta tormenta. En esta situación que estás viviendo, yo no soy digno de confianza. Por eso vino a la reprimenda, por eso les reprendió, a ellos. Es como si le dijera, ¿por qué temen? Yo no soy confiable, no estoy yo con ustedes. Hubo una reprimenda. Y qué tremendo, porque siempre el cuidado de Cristo, hermano, está unido con su poder. No pierdas de vista que aquel que te cuida es todopoderoso. Por eso nos confundimos, porque dejamos de ver cuán grande es Él. Porque tu Señor y mi Dios tiene el poder de cambiar las cosas. Y si Él es mi pastor, nada me faltará. Si Él es mi pastor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Si el Señor es mi pastor, Él estará conmigo en medio de mis angustiadores. ¿Se da cuenta? Qué hermoso el texto. Entonces, en ese momento que estaban viviendo estos hombres de Dios, ¿no? En esa barca, sin duda era algo que probablemente hubieran querido no pasar. Como muchas de las cosas de nuestra vida nos encantaría no tenerlas que pasar, ¿cierto? No quiero, Señor, pasar por eso. Pero estos hombres, antes de esa experiencia, eran pobres espiritualmente, eran dudosos del poder de Dios, no entendían bien quién era Cristo. Pero después de ese evento, ¿lo entendieron? Muchas cosas las entendieron, se dieron cuenta de cuán grande es Él y estaban atónitos. ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? En esa experiencia de estar con Dios, con su pastor, ellos experimentaron la presencia del Dios Todopoderoso. Hermanos, y eso es lo que Dios quiere que experimentemos nosotros en nuestras vidas, la experiencia del Dios Todopoderoso. Y quinto, si el Señor es mi pastor, Él estará conmigo ahora y siempre. Y no te olvides del siempre. Verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán algunos días, todos los días de mi vida, siempre. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces este salmo está diciendo, si el Señor estuvo conmigo en la muerte, en la casa del Señor voy a estar por siempre. Por siempre. Por largos días. Por largos días. El Señor es tan fiel a esto, que si Él se entregó por ti en la muerte, estará contigo para siempre. Son promesas del texto tan maravillosas, que a mí de verdad alientan mi corazón, y espero que alienten tu corazón hoy día. Que aprendas a depender más de Dios, a acercarte más a Él. Porque
Si el Señor estuvo ahí en la muerte con Cristo, si el Padre estuvo en la vida de David, Él también ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Nunca nos va a dejar. Y cuando decimos nunca, significa ahora y nunca. Nunca nos va a dejar. Y eso de verdad debiera ser el refresco que hoy día necesitamos para nuestro corazón, sobre todo si tú, tu familia, tus hijos están viviendo momentos difíciles. El morar en su casa entonces significará simplemente más de lo que ya hemos empezado a experimentar. Porque en su casa vas a vivir la experiencia más profunda de estar y habitar con el Señor. Ese buen pastor llegó a este mundo, hermanos, a quitar el pecado, pero también a morar con sus hijos. Justamente quitó el pecado para poder estar cerca de nosotros, para estar con nosotros. Desde nuestro punto de vista, cuando vemos al Señor, como el Padre, pero también como el Rey de Reyes, nos parece a veces un poco inseguro esta vida, porque vamos a tener que pasar cosas difíciles. El Señor lo dijo, vamos a tener aflicciones. Yo sé que a ninguno de los que estamos aquí nos encantaría, no somos sadomasoquistas, ¿no? No nos encanta sufrir. Pero hermanos, en estos momentos de dificultad en tu vida, vas a ver al Señor, vas a experimentar su paz como nadie en este planeta. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Claro, ¿cuál es la paz que nos ofrece el mundo? Ándate de viaje de vacaciones, ándate ahí a un lugar tranquilo, vive en esta casa, vive en este barrio, cómprate tal cosa. Ese es el tipo de tranquilidad que ellos quieren generar en tu corazón. Pero el Señor da un tipo de paz que no la da el mundo. Es un tipo de paz que viene a nuestro corazón cuando entendemos profundamente de que Dios está con nosotros. Yo te animo a experimentar esa paz en la presencia del Señor, en oración. Jesús estaba con David. Jesús estuvo con los discípulos de la barca. Jesús está hoy día con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso, oremos hoy día, oremos, para que esta palabra esté profundamente arraigada en nuestros corazones. Si tú hoy día estás pasando necesidad, yo quiero pedirte que cierres tus ojos, para que oremos al Señor. Y si quizás estás viviendo un tiempo de oscuridad, percibes como un valle de sombra, de muerte, no sabes qué hacer, no sabes dónde ir, no sabes cómo enfrentar esta situación, yo te animo a que levantes tu mano donde tú estás. Quiero orar por ti, orar contigo, para que clamemos al Señor y para que esta palabra tan hermosa, el Salmo 23, lo puedas experimentar en estos días de oscuridad. Si necesitas oración, levanta tu mano ahí donde estás. Es bueno ser humilde y clamar al Señor. Amén. Amén, amén. Vamos a orar todos y rogar a nuestro Señor. Padre bueno, en este día, Señor, tu palabra preciosa y maravillosa nos está hablando al corazón, Señor. Gracias porque tu presencia está aquí. Gracias porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Tu vara y tu callado nos infunden aliento, Señor. Tu grandeza y tu poder da testimonio, Señor, de que vas a cumplir lo que has prometido, Señor. Tu fidelidad nos da la certeza de que siempre lo harás, Señor, porque tú eres fiel a ti mismo. Señor, en esta mañana yo quiero rogarte por aquellos que han levantado con humildad, pero también con clamor y necesidad sus manos, Señor. Quiero pedirte por mis hermanos, mis hermanas que hoy están necesitados, Señor, que ven un valle de sombra y de muerte solamente adelante. Y quizás no están experimentando la verdad profunda de que tú estás ahí con ellos. Señor amado, yo te ruego que tú puedas manifestarte a sus vidas. Ten misericordia, Señor. Muéstrate a sus vidas. Revélate, Señor, a sus corazones. Muéstrales que en ese momento de oscuridad, en ese momento de desesperación, Señor, tú estás ahí. Y que contigo van a morar todos los días de su vida. Que jamás les vas a dejar, que nada les faltará.
que aunque estén delante de quienes les angustian, Señor, tú estás con ellos. Gracias, Señor, por eso. Padre, yo te ruego, Señor, que tengas compasión de tus ovejas en este día, de nosotros, Señor. Te ruego, mi Dios, que levantes el corazón de los caídos, que levantes el corazón de los que han pecado, que levantes el corazón de aquellos que han dudado de ti, Señor, que puedan experimentar que tú estás con ellos frente a los angustiadores, como lo hiciste con Alvarita y Carlos, frente a los angustiadores. Tú estuviste con ellos, Señor. Gracias, Señor, por eso. Señor, te ruego que así mismo, Señor, sea cumplida tu palabra en tu iglesia en este día, Señor. Que estés con ellos, que puedan percibir, Señor, que tú estás ahí, guardándoles, con tu vara defendiéndoles, Señor, pero con tu callado dirigiéndoles por el camino que deben andar, Señor. Que esta sea la lámpara a sus pies, la lumbrera a su camino, Señor. Te lo ruego, mi Dios amado, precioso Señor y Salvador. Creemos en tu palabra, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. En el nombre de Jesús. Amén y amén.